que tenemos resuelto, el cielo y las montañas, que son lo más alejado que tenemos en nuestro paisaje, ¿cierto? Vamos a hacer el cerro que ya se va acercando un poco más y el cual también va a ocupar los mismos colores, pero aquí vamos a empezar a trabajar un poco más la cercanía, y eso lo vamos a hacer incrementando un poquito más los colores que tenemos. Ya, por ejemplo, el celeste que estábamos poniendo nosotros lo vamos a poner igual acá, ya, con los verdes, con las mezclas de colores que teníamos, y le vamos a agregar un poquito más de azul. Un poquitito más de azul, también con un poquito más de verde. Entonces se va a sentir que este cerro, al igual que las montañas, también está lejos, pero ya la distancia no es tan grande como en la montaña, porque ya los colores se van a empezar a definir un poquitito más. No como en el primer plano, pero se van a empezar a definir un poquitito más, y esto en general va a lograr que se vea la perspectiva aérea. Echamos un poquito más de blanco, celeste en este caso. La pintura tampoco tiene que estar muy aguada, ya, para que se mezcle mejor y para que podamos controlar más lo que queremos hacer. La idea es que no esté tan aguada la témpera, la idea es que esté más espesita. Entonces así podemos mezclar mejor. Cuando necesitamos, por ejemplo, hacer un detalle, y generalmente nosotros ponceamos, ¿cierto? Les enseñé a poncear cuando estuvimos haciendo la montaña, pero cuando ya necesitamos un detalle, ya podemos ocupar el mismo pincel u otro pincel. La idea es ocupar varios pinceles, ¿ya? Y trabajar con la punta del pincel. Cuando queremos hacer, por ejemplo, un pequeño detalle mezclando una zona específica, con la puntita del pincel vamos trabajando, ¿ya? Y le podemos dar detalles al trabajo y controlar más eso. Por ejemplo, acá en este celeste vamos a aplicar más azul, un poco de más azul. Para diferenciar esta montaña de la otra. Este cerro, mejor dicho, de la cordillera. Eso, ahí está bien dicho. Ahí está bien dicho. Y también aplicarle un poco de verde. Y los valores que correspondan. Recuerde que los valores son la cantidad de luz y sombra que tiene un objeto o un lugar. Limpiamos el pincel. El pincel siempre hay que limpiarlo y sacarle el exceso de agua con el pañito de algodón que les pedí, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder controlar muy bien la cantidad de agua que tenga el trabajo. Y la idea no es hacer una sopita. Así vamos a ir nosotros elaborando este cerro que está más cerca. Aquí vamos un poquito más avanzados
en la pintura, y lo que le quiero mostrar es que teniendo una base ya de témpera, ¿cierto? Uno puede empezar ya a trabajar los detalles en algunas partes con la puntita del pincel, ir mezclando y haciendo los colores que vamos necesitando, ¿ya? Si necesito oscurecer un poquito más alguna zona, con azul ultramar, por ejemplo, voy mezclando sobre el verde y con la puntita del pincel para hacer detalles, ponceo, ¿ya? Para ir mezclándolo bien. Si tengo mucha pintura en el pincel, limpio el pincel con un poquito de agüita, ¿cierto? El ideal es tener 2 vasos de agua, como les expliqué al principio. Un pañito que absorba toda el agua, porque no queremos traer más agua al trabajo, ¿cierto? Y podemos mezclar incluso con el pincel limpio. También nos ayuda bastante esto a mezclar. Si necesito más luz, un poquitito de celeste, el mismo que usamos en la montaña, vamos aplicando en esta zona. Y lo vamos haciendo con delicadeza para lograr lo que queremos. Si necesitamos un poquito más de calidez en los verdes que estamos poniendo, le aplicamos la nada de amarillo, como pueden ver, y vamos mezclando. Hay que tener paciencia, esto no sale de un rato para otro, pero sale con mucha dedicación y ganas. Todo sale, todo se puede lograr. Es cosa de ser perseverante y de ir aprendiendo y haciéndolo con ganas. ¿Se fijan? Ahora, es bueno, por ejemplo, que en los bordes que nosotros trabajamos acá, en los bordes entre la montaña y el cerro, ¿cierto? Le pasemos un poquitito el pincel muy finito, húmedo, ¿ya? Para que no nos quede recortado la pintura. Para que se incorpore más este cerro a la montaña. Que se siente el espacio que hay entre medio de este cerro y la cordillera. Eso es súper importante. Que no nos quede recortada la orilla. Entonces se incorpora mucho más. Vamos a mostrarles acá. ¿Se fijan? Se fijan que ya va apareciendo la distancia, la profundidad en el paisaje. Bueno, acá tenemos casi listo el cerro que está más cerca, ¿ya? Y quiero que vean parte del detalle de cómo se va mezclando las orillas, ¿ya? Entre el cerro que estamos haciendo, ¿cierto? Y la cordillera que ya la habíamos hecho antes. Entonces, no es una línea que se va recortando, sino que se va mezclando con el pincel finito o con la punta del pincel. Ustedes pueden ir mezclando la pintura y eso va haciendo que no quede recortado, que se pertenezcan los espacios, ¿ya? Que se logre la perspectiva atmosférica. ¿Se fijan? Eso es. Entonces con eso nosotros logramos que en el trabajo se sienta el espacio que hay entre un cerro
y el que está detrás, que en este caso es la cordillera, ¿ya? Otra cosa importante es que cuando nosotros marquemos el dibujo del primer plano en este caso, ¿cierto? Siempre hay que tratar de pasarse con los colores que tenemos, que estamos haciendo, pasarse un poquito más. Cosa que en este caso, como vamos a tener que hacer árboles, los árboles van a quedar sobre el fondo, que va a ser este cerro. Así no vamos a tener que rellenar. La idea nunca es rellenar los espacios blancos que nos quedan, sino primero trabajar lo que está más lejos, ya, lo que se va acercando, y finalmente hacemos el primer plano, ¿cierto? Y ponemos todo lo que necesitemos, los bordes de los árboles, ¿cierto? Sobre el fondo de la montaña que ya tenemos hecho.